El día de hoy queremos comenzar con el estudio de un nuevo libro, con un nuevo tema. Les había anunciado la semana pasada que si Dios nos permitía, el día de hoy comenzaríamos a hablar acerca del libro de Filemón. Así que si usted trae su Biblia y quiere acompañarme, le voy a pedir que me acompañe al libro de Filemón. Vamos a entrar en este pequeño libro de Filemón, el cual nada más tiene un capítulo, 25 versículos, pero que tiene una enseñanza tremenda acerca de lo que es el perdón. Debo decir que de todas las cualidades que el ser humano pudiera tener dadas por Dios, ninguna es más divina que el perdón. Porque si algo se puede usted grabar en esta mañana en su corazón y llevárselo por el resto de su vida, es que tenemos un Dios que es un Dios de perdón. Tenemos un Dios que cuando tú te acercas a Él con un corazón humillado, con un corazón que reconoce la condición en la que estás, Él es un Dios de perdón. El libro de Éxodo, quisiera entrar de lleno a nuestra plática del día de hoy, capítulo 34, versículo 6. Dios, hablando de Él mismo, hablando con Moisés en el monte, se describe a Él mismo de esta forma. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es el Dios que tú y yo tenemos en el cielo. Ese es nuestro Padre. Es el Señor que es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Ese es el Dios del que habla la Biblia y del que tú y yo leemos en la Escritura. Ese es el Dios que se nos presenta a través de la vida de Jesucristo, ese Dios de perdón. Y la carta escrita por Pablo a Filemón es una carta que habla de ese Dios de amor, de ese Dios de perdón. La Escritura nos muestra en diversas partes de ella el énfasis que se hace en vivir una vida de perdón, es decir, en perdonar a otros. El libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 11, dice lo siguiente: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Esta misma escritura, amada familia, en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente: al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. El día de hoy emprendemos una nueva conferencia, un nuevo ciclo de pláticas acerca de Filemón, que nos va a hablar de un hombre que va a ser confrontado con una situación que él ha vivido en el pasado y que se le va a pedir que haga cierta cosa que debe de, ¿cómo le digo? Que debe de verse, que debe notarse en la vida de todo aquel que se dice ser cristiano, que es el perdón. No debe existir tal cosa, amada familia, como un cristiano rencoroso. No debe existir tal cosa como un cristiano amargado por las cosas que le han hecho, por lo que ha sucedido en su vida. Hemos sido perdonados por ese Dios eterno, glorioso del cielo, y Él nos manda a perdonar a otros. Al sabio la inteligencia lo hace ser paciente, y es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. Si algo puedes grabar en tu corazón, grábate esto: el hombre nunca es más parecido a Dios que cuando perdona. Si tú eres de las personas que ha hecho una oración allá en algún momento de tu vida diciendo: Señor, yo quiero ser como tú, entonces debes ser una persona que perdona cuando se le ofende. Porque nunca nos vamos a parecer más a Dios que cuando perdonamos. Y ese es el tema del día de hoy. Y vemos el énfasis en toda la Escritura.
Una de las historias más conocidas en la Biblia es cuando nuestro Señor Jesucristo, allá en Lucas capítulo 15, empieza a hablar acerca de un hombre que tenía 2 hijos. Si me permite, se la platico. Yo sé que usted la sabe. La historia narra, dice que Jesús dijo, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo a su papá: papá, quiero que me des la parte que me corresponde de la herencia. El hombre, dice que la escritura, que dividió entre sus 2 hijos todo lo que tenía. Y no mucho tiempo después, dice la Biblia, que este joven, el menor de estos 2 hijos, tomó lo que el padre le había dado y se fue a un país lejano. Emprendió el viaje a una nueva vida, a una nueva aventura. Llevaba la parte que le correspondía. Lo más natural es que tú y yo heredemos cuando nuestros padres mueran, ¿cierto? Ahí donde donde rentamos nuestra casa, la casa, el terreno es muy grande. Y ahí viven varios de los hijos de la dueña. Ahí está la dueña a la entrada. Algunos de ustedes han ido a la casa. La que está ahí en la entrada, una señora grande, ella es la dueña de todo. Y luego me platican sus hijos, porque les digo: oye, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no mejoramos aquí, pintamos? Y, no, es que mi mamá no quiere. Porque cada vez que le decimos: oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer... ¿Qué? ¿Estás esperando que me muera para quedarte con todo, verdad? La señora tiene clavada en su mente la idea de que los hijos están esperando que nada más que se muera para ¡boom!, caerle encima todo. Ese no se esperó a que el papá muriera. Este fue y le dijo: papá, yo quiero todo. El padre, por alguna razón, no se nos dice, le da, se va a vivir la vida loca. Cuando ya se había gastado todo, hubo una escasez de comida en el país a donde él se encontraba y empezó a pasar una necesidad. Dice la historia, la narra Jesús, y dice que cuando este hombre se gastó todo y cuando ya no hubo quien estuviera a su lado, empezó a buscar trabajo. Un hombre de aquel país le dio un trabajo y le dijo: está bien, te voy a dar trabajo. Y el trabajo era alimentar a los cerdos. Esa es la parábola que conocemos como la del hijo pródigo. Dice que cuando alimentaba a los cerdos, este hombre tenía tanta hambre que quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Finalmente cayó en sí, se le abrieron los ojos, fue como: ¿de veras qué estoy haciendo aquí? Dijo: voy a regresar a la casa de mi padre. Le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, déjame ser como uno de tus trabajadores. Dice la historia que el hijo entonces regresó a la casa del padre. Algunos teólogos dicen que esta parábola que cuenta Jesús bien se puede interpretar, por lo poco que conocemos y leemos, que el padre debió haber salido todos los días a ver si su hijo en algún momento regresaba. Porque cuenta la parábola de Jesús que mientras el hijo todavía estaba lejos, dice, el padre lo vio y fue movido a compasión, salió corriendo a su encuentro, le dio la bienvenida con besos, abrazos al hijo. El hijo le trataba de decir: Padre, he pecado contra ti, no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre no le hacía caso, estaba vuelto loco y lo besaba y lo abrazaba. Y los sirvientes, que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, corrieron con él: Señor, ¿qué sucede? Y se voltea y les dice: tráiganle a este vestido, denle un anillo para su mano, pónganle calzado en sus pies. Se ve que venía todo andrajoso, todo mal. Y se voltea y les dice: y preparen de comer y díganle a los músicos que toquen aquella que no estaba muerto. Andaba de parranda. Dice que les dice: apresúrense, vístanlo con la mejor ropa, pónganle un anillo, sandalias, maten al ternero, prepárenlo, celebremos, comamos. Mi hijo no estaba muerto, que estaba muerto ha vuelto a vivir. Estaba perdido y lo he encontrado. Y comenzó la fiesta, dice la escritura. Pero también Jesús nos enseña que ese perdón, esta clase de perdón, va a ser mal vista por algunos.
Y debo advertirte, amada familia, que a través de la Escritura, cuando tú empiezas a obedecer lo que dice la Escritura como Dios manda, muchos te van a juzgar y te van a criticar. Muchos van a pensar de ti: estás mal. ¿Por qué te dejas pisotear? ¿Por qué haces eso? Mira cómo te tratan, mira cómo te están haciendo, mira todo lo que te han hecho y todavía estás ahí perdonándole. Eso es lo que el mundo dice. Sin embargo, vemos al Padre correr hacia el Hijo, ni siquiera lo deja terminar la oración, lo abraza, lo besa, y Jesús nos enseña cómo debería ser el verdadero perdón. No así como ya vienes como perro con la cola entre las patas. Te lo dije, no es cierto. Porque ¿cuántos de nosotros hemos actuado así cuando viene aquel que tú le dijiste, le advertiste, le dijiste, ten cuidado, y aquí se fue y hizo, y cuando viene tú te llenas de orgullo y de soberbia, así como: yo tenía la razón. Ahí viene, míralo, me va a pedir perdón. Y Jesús nos enseña que el perdón que nosotros otorguemos no debe ser a regañadientas. De hecho, dice que cuando lo ve de lejos, corre a su encuentro. No como para echarle en cara, no como para recriminarle, no como para decirle: ¿qué es lo que quieres aquí? No, lo corre a su encuentro para abrazarlo, para besarle, para perdonarle. Se regocija y con orgullo invita a sus amigos a celebrar que su hijo, que estaba muerto, ahora ha aparecido otra vez, y lo perdona. Y así es como Dios quiere que perdonemos a los que nos han ofendido. Porque nadie de los que estamos aquí podemos decir: a mí nadie me ha ofendido. A todos nos han lastimado, y peor aún, muchos, si no es que todos, hemos lastimado a alguien. Y el Señor nos advierte que debemos tener cuidado, porque el hermano mayor de al enterarse y al escuchar la música y al escuchar todo el borlote que había, se acerca y pregunta: ¿qué está sucediendo? ¿Quién es ese que no estaba muerto, andaba de parranda? ¿Qué es eso? Dicen: es tu hermano. Y entonces se molesta. Y Jesús nos advierte y nos enseña que debemos aprender a perdonar totalmente, abundantemente. Es por eso que Jesús, cuando nos enseña a orar, dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El problema, amada familia, es que muchos de nosotros queremos el perdón para nosotros, pero no queremos perdonar a los que nos han ofendido. El problema es que muchos de nosotros nos acercamos a Dios y le decimos: Señor, perdóname y ten piedad de mí. Pero acuérdate que aquel me hizo todo lo que me ha hecho, y de él no, a él no. Estas palabras que Jesús nos enseña nos hablan que el perdón de Dios se basa en nuestro perdón hacia otros. Por eso es que Santiago capítulo 2 versículo 13 dice lo siguiente: porque juicio sin misericordia, ¿sin qué? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aprendimos la semana pasada que las bienaventuranzas, una de ellas es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una y otra vez la Biblia habla acerca del perdón. ¿A quién no nos han lastimado? ¿A quién no le han engañado? ¿A quién no lo han timado? ¿A quién no lo han, de repente te han hecho daño? Tú confiabas en una persona y decías: no, esta persona jamás me va a fallar, y ¡pum! Ahí está. Te traicionó como si te metiera una daga por la espalda. Confiaste en la persona ciegamente y te traicionó, y algo aquí adentro en tu corazón está herido. Bueno, si tú quieres realmente vivir una vida cristiana, debes saber que Dios nos manda perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. Porque si usted quiere misericordia, usted debe dar misericordia. Porque si usted quiere perdón, usted debe perdonar a otros. Ese es el principio. Porque nunca te parecerás más a Dios hasta que perdones. Mateo 6 lo vuelve a enfatizar, capítulo 6, versículo 14 y 15, dice lo siguiente:
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y le está hablando a sus hijos. Ese es el principio. Usted no perdona, no recibe perdón. Ahora, cuando Pablo estaba en su primer encarcelamiento en Roma, porque estuvo 2 veces, cuando él estaba en su primer encarcelamiento en Roma, escribió varias cartas. Escribió la carta de Efesios, Colosenses, Filipenses, y a estas cartas o epístolas se les conoce como las epístolas de la prisión, porque fueron escritas desde la cárcel. Más tarde Pablo fue liberado y después volvió a ser encarcelado, a donde finalmente sería martirizado y moriría. El primer encarcelamiento de Pablo en Roma es donde escribe estas epístolas conocidas. Y nos interesan porque están atadas a esta pequeña carta a Filemón. Efesios y Colosenses también tienen un énfasis acerca del perdón. De hecho, la iglesia de Éfeso era una iglesia grande y de Éfeso salió una misión hacia Colosas, y en Colosas es donde se encuentra este hombre llamado Filemón. En las demás epístolas, Pablo las dirige a una iglesia en Éfeso o en Colosas, pero en la carta de Filemón es una carta personal, dirigida a él. Más adelante vamos a estudiar un poquito más de esto, pero es interesante ver cómo, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 32, la Biblia dice lo siguiente: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. La siguiente palabra dice: perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Conozco tanta gente que dice ser cristiana, que tiene tanto rencor y tanto resentimiento contra sus padres, contra sus hermanos. Gente que se dice ser cristiana, que tiene tanto resentimiento contra alguien y que vive literalmente aquí en su interior una situación que lo tiene atado, que lo tiene frustrado, que lo tiene como, perdónenme la expresión, como trabado, y que no le permite salir adelante, y que no le permite seguir adelante en las situaciones. La Biblia nos enseña que debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. El libro de Colosenses en el capítulo 3, versículo 13 dice: soportándonos unos a otros. Le soy sincero y lo sabe, se lo he dicho y ella lo ha escuchado, no tengo por qué ocultarlo. Yo luego oro y le digo: Señor, ayúdame a soportar a esta mujer, por favor. Seguro ella dice lo mismo de mí, pero no lo dice, o yo no lo oigo. La verdad es que es difícil, ¿cierto? Es difícil. Es difícil. Se necesita a Cristo para amar al que tienes junto, a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás. Y ellos también necesitan de Cristo para amarte a ti. Porque como lo hemos dicho muchas veces, aquí todos somos lindos, ¿ve? Todo el mundo sonríe y todo el mundo es lindo. Sonríe, viejo, sonríe. Pero allá en la casa, allá donde de veras se vive el cristianismo, ahí es a donde realmente se da uno cuenta. Por eso dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La idea es muy clara. Dios es un Dios de perdón. Debemos perdonar a la gente. Es básico. De hecho, Dios te ha perdonado, por lo cual tú debes perdonar. Es un principio. El otro es que Dios te perdona si perdonas. Si no perdonas, no hay perdón para ti. En este libro de Filemón aprenderemos muchas cosas muy interesantes, y una de ellas, se la voy a adelantar, es que
Muchos de nosotros tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos y tenemos la idea equivocada de que ¿por qué he de sufrir? ¿Pero por qué me ha de pasar a mí? Y tenemos un concepto alto de nosotros mismos y creemos que no merecemos que se nos haga nada malo. Y si bien es cierto que no merecemos que se nos haga nada malo, la verdad es que vivimos en un mundo malo. El otro día iba yo manejando la moto y pasé sin querer, caí en un charco y sin querer, lo confieso y Dios lo sabe, salpiqué a una persona que me dijo, hasta mis ancestros me recordó. Y de repente pienso y digo, pues no fue a propósito. Pero pues la gente no le importa. La gente dice, ay, ya me bañó del lodo. Ay, no fue a propósito, ¿no? A mí me tocó el otro día, estaba yo parado en el semáforo y estaba yo esperando, paso, no paso. Se había regado un montón de aceite de una pipa que se había volteado allá en el trébol, allá por Home Depot, para como quien va para San Román. Y yo decía, paso, no paso, ¿y cómo le hago para no ensuciarme tanto? Y estaba yo, y en lo que estoy buscando, pasa un urbano así. Y entonces yo dije, no, pues ya paso, ya me bañó todo de aceite. Todo de aceite, man. La verdad es que a todos nos han hecho algo. La verdad es que tenemos que pedir perdón, pero también tenemos que perdonar. El Señor nos ha perdonado a todos nosotros nuestros pecados y por lo tanto Pablo dice que debemos perdonar a otros. Y si no lo hacemos, vamos a ser castigados por Dios. Eso es simple y llanamente el mensaje. Porque si no perdonas, te irás al infierno, tus pecados se te retendrán y no tendrás perdón. No seamos soberbios, orgullosos, rencorosos. No voltee a ver a nadie. Mateo 18, versículo 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, queriendo sonar muy bueno, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le contesta en el versículo 22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Todos los días. Me llama mucho la atención que después de esta contestación, Jesús toma el versículo 23 y empieza a hablar acerca de los dos deudores. ¿Ha escuchado de los dos deudores? Si nunca lo ha escuchado, preste atención. Y empieza diciendo en el versículo 23 nuestro Señor Jesús, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ahora, él cuenta esta parábola y describe que Dios es el rey y que el deudor es el pecador. Este hombre tenía una gran deuda con el rey. Es más, me puse a investigar 10,000 talentos de plata. Para que tenga usted una idea, el día de hoy serían 202,000 millones de pesos. Dime tú, ¿quién paga eso? Es una deuda impagable. Un talento eran 26 kilos 600 de plata, 26 kilos 600 gramos de plata. No tenía los medios para pagarle. Y como no tenía los medios para pagarle, entonces dijo, me venden a este, a su mujer y a sus hijos y por lo menos algo he de recuperar. El versículo 26 dice que cayendo postrado ante él, este hombre decía, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Este hombre, este pecador, tenía un corazón bien intencionado, tenía por lo menos un espíritu dispuesto. A pesar de que no podía, su intención era correcta y le decía, por favor, ten paciencia, yo te pagaré todo. El versículo 27 narra y dice que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia,
le soltó y le perdonó la deuda. 202,000 millones de pesos. Imagínate. Tú quisieras que te hablara el banco y que te dijera, ya no debe usted nada. Sería lindo, ¿no? Ahí está Dios, está el pecador. Y cuando el pecador viene delante de Dios, está condenado por una deuda impagable. No se puede pagar. Está condenado por su pecado. Y entonces Dios le dice, no tienes los medios con qué pagarme, debes ser enviado al infierno. Que como dicen algunos, el infierno es realmente un lugar a donde estarás a pesar de que nunca podrás pagar lo que debes. Es como estar pagando por siempre, y pagas y pagas y pagas. Estaba estudiando y yo decía, hombre, pues estamos en el infierno entonces, porque pagamos y pagamos Suburbia y no salimos nunca de Suburbia, ¿no? Pagar y pagar y pagar y pagar algo y dices, no baja la cuenta, todo se va a los intereses. ¿No le ha pasado? ¿O soy yo el único? Pagas y pagas y se ve que nunca avanza esa deuda. Dice, este es el infierno. Pero ese rey es compasivo, y cuando ve que la voluntad del hombre, que por lo menos la voluntad de este hombre tiene la intención, le perdona la deuda. Y aquí viene el punto, porque son los dos deudores. Dice que el versículo 28, que saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios es un poquito menos de 3,000 pesos. 100 denarios eran casi 4 gramos de plata. Bueno, un denario. La plata está como a casi 230 y tantos pesos. La cosa es que son poco menos de 3,000 pesos. No es una deuda importante. Pero dice que haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Versículo 29 dice que entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Este es el mismo hombre. Este es el mismo hombre al que se le acaban de perdonar la deuda impagable. Y ese no quiere perdonar una deuda más pequeña. Versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahí está el principio, amada familia. Usted quiere misericordia de Dios, usted muestre misericordia. Usted quiere perdón, entonces perdone, sea compasivo. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y entonces el versículo 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¡Qué historia! Y lo más impresionante de la historia es que se trata de alguien perdonado. ¿Sabe qué significa eso? De alguien cristiano. Espérame, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un hermano en Cristo. Estamos hablando de un cristiano. Estamos hablando de alguien que ha recibido el perdón de sus pecados, que ahora no quiere perdonar a otro que le debe mucho menos. Estamos hablando de alguien que quiere el beneficio, pero no quiere otorgarlo también. De gracia habéis recibido, dad de gracia. Por eso le digo, reflexionen cómo está su vida y reflexionen lo que usted vive. Y se lo digo con todo cariño y todo respeto, porque muchos somos los que queremos el milagro, pero no al hacedor de milagros. Muchos somos los que queremos el beneficio, pero no queremos la responsabilidad. ¡Qué historia! Esa parábola es grave porque estamos hablando de un hombre perdonado. Y lo que nos muestra es que Dios
tratará, se ocupará duramente de sus propios hijos, aquellos que no quieren perdonar a otras personas, porque el Señor al hijo que ama lo disciplina, lo azota. Hebreos 12:5 dice lo siguiente: porque el Señor al que ama disciplina. Padres, ojo, aman a sus hijos, disciplínenlos. Dice, ¿por qué lo dirá? Porque la Biblia dice que el que ama a su hijo lo disciplina. Dice que azota a todo el que recibe por hijo. Esa palabra me encanta porque se me figura que lo agarra y ¡bra, bra, bra, bra! ¡Te me calmas! ¿No? Una de las razones de la disciplina, y porque nos hace la vida tan penosa y difícil, es porque tenemos un corazón soberbio, orgulloso, duro, que no perdonamos. Una de las razones por las cuales Dios nos disciplina es porque no somos obedientes. ¿O acaso usted como padre no disciplina a su hijo que no es obediente? ¿Acaso no le dice, ¿qué te estoy hablando? Decía mi abuela, serás mi compadre para que no te pegue, me decía. Ese es el principio que enseña la Escritura, que ilustra el carácter de Dios en la parábola que acabamos de escuchar. Ahora, esa es una parábola, los dos deudores, y la parábola del hijo pródigo es otra parábola. ¿Eso qué quiere decir? Que es una historia, es una ilustración, pero es un principio, es una verdad que tú y yo debemos practicar. Si usted no perdona, entonces te pones en una posición para ser castigado por Dios con severidad. ¡Ajá! Ahora, la prioridad del perdón no solo se da en la Escritura como principio, ni tampoco como parábola, sino como algo personal. Y eso es el libro de Filemón. La carta más corta de los escritos inspirados por Pablo tiene como tema central el perdón. Una historia real. Así entramos a Filemón. Filemón, versículo 1. Comienza con la salutación, con el saludo de Pablo, como tenía ya por costumbre escribir en sus cartas. Si usted de repente dice, ¿esta será carta de Pablo o no? Usted tiene que entender que Pablo, cuando escribía una carta, saludaba y decía. Si la carta que usted lee en ese momento no tiene la salutación de Pablo, es muy probable que no sea del apóstol Pablo. Comienza Filemón, versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Versículo 2. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz, dice a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Déjeme darle, por favor, un pequeño contexto de lo que está sucediendo en este momento. Pablo escribe a Filemón y le dice, estoy preso por Jesucristo, está conmigo Timoteo, y la razón por la cual describe que está Timoteo con él es porque dicen los teólogos que es muy probable que Filemón conociera a Timoteo. Otra razón por la cual dice que menciona a Timoteo y no a los otros, que al final de la carta vamos a ver por qué hay otros. ¿Por qué lo menciona a Timoteo al principio? Es porque dicen los teólogos que Pablo quería mandar el mensaje que después de que él partiera con el Señor, Timoteo se quedaría a cargo. Lo estaba como introduciendo, como para pasarle la estafeta a Timoteo.
Filemón es un hombre que han conocido ellos en la iglesia de Colosas. Es un hombre que junto con su esposa, ahí en el versículo 2, la amada Apia, y junto con su hijo, dicen que este hombre Arquipo, nuestro compañero de milicia, porque hace mención de Filemón, Apia y Arquipo, ellos tres, dicen los historiadores que es muy probable que hayan sido papá, mamá e hijo, la familia a la que conocieron. Les dirige esta carta, les saluda y luego dice que y a la iglesia que está en tu casa. Y hay quien se ha atrevido a decir que Pablo le escribe a Filemón y le dice: la carta es para ti, pero quiero que la escuche toda la iglesia que está en tu casa. Y una de las razones por la cual se cree eso es porque la enseñanza de la carta de Filemón es el perdón. Te puedes imaginar entonces a Filemón abriendo la carta, leyendo Pablo. Pablo es quien le ha llevado a los pies de Jesucristo. Le está escribiendo el apóstol Pablo. Me puedo imaginar a Filemón abrir la carta y temblarle cuando dice: Pablo, ese Pablo, me está escribiendo Pablo, el apóstol, el que fundó la iglesia en Éfeso, Pablo no fundó la iglesia en Colosas, porque Pablo nunca fue a Colosas, pero la iglesia de Éfeso que él fundó la iglesia de Colosas. Filemón conocía a Pablo y lo vamos a leer más adelante. Y todo esto es para que usted y yo entendamos. Pablo es un personaje importante en la vida de Filemón. Así que Pablo se identifica, le deja saber que está prisionero, le deja saber que está pasando por una situación por Jesucristo. Le menciona a Timoteo, le presume que Timoteo está con él, le dice: aquí está conmigo. Y es muy probable que Timoteo y Filemón se conocieran por alguna narración allá en Hechos 19, donde después usted podrá leerlo en casa. Filemón es el jefe de la familia allí en Colosas, una ciudad pequeña cerca de Éfeso. Y al referirse a la iglesia que está en tu casa, entendemos que Filemón es un hombre rico, porque solamente así podrían tener la reunión en su casa. Porque la iglesia de Jesucristo, después de algunos años, es que empezaron a reunirse en locales, en iglesias como tales. Pero al principio, si usted lee el libro de Hechos, se reunían en las casas. Ahora, solamente los hombres ricos tenían sus propias casas, ¿cierto? No era fácil juntar al grupo de personas y meterlos a un lugar a donde tal vez rentabas. Así que la mayoría de las personas que tuvieran casa serían ricos. Y la historia que vamos a estar analizando en la carta de Filemón es que Pablo tiene un vínculo de amistad con Filemón y está por pedirle algo sumamente importante y crucial. Filemón es un hombre rico que a tiempo atrás sufrió el robo de uno de sus esclavos llamado Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón y Onésimo en algún momento de su vida decidió, por alguna situación que no se menciona, huir de su siervo, de su amo Filemón. Onésimo sustrajo, porque más adelante lo vamos a interpretar, porque así dice Pablo: si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Se supone que Onésimo le extrajo algo a Filemón y huyó. Y la historia, si usted lee la historia de Roma, si usted lee en los tiempos de Jesús, Roma era una ciudad que dicen que había aproximadamente 800,000 personas en Roma. Roma era una ciudad como, ¿qué somos en Córdoba? ¿Como 300? ¿Como 350? A lo mejor como 3 veces Córdoba.
¿Se puede imaginar Orizaba y Córdoba juntos? A lo mejor algo así era Roma. Pero lo curioso es que en este lugar de Roma, en esta gran ciudad de Roma, muchas personas eran esclavos, libres o fugitivos. Y había mucha gente en las calles viviendo, no tenían dónde vivir. Había muchísima población en este momento en Roma. Muchos habían huido, eran fugitivos, había muchos esclavos, había muchas situaciones muy difíciles. Y la historia nos cuenta, si usted lee la historia de Roma, nos dice que los esclavos eran un problema. ¿Y por qué deducimos que ese hombre Onésimo huyó a Roma? Es porque se encuentra de alguna forma, de alguna razón, con Pablo. Y Pablo básicamente le va a decir a Filemón: aquí tengo conmigo a Onésimo. Es más, vamos a leerlo. Pero antes de ir allá, le quiero mencionar que este Arquipo, que es el hijo de Filemón, se menciona en Colosenses 4:17. Filemón no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia, ni su esposa, más que su hijo Arquipo. Y se dice que trabajaba en el ministerio, por lo que dice aquí en Colosenses 4:17, decir a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Así que vemos cómo Pablo escribe a este Filemón, saluda a su esposa, manda a saludar con la carta a los colosenses a su hijo Arquipo, que se supone que está trabajando en el ministerio. Le escribe y le va a pedir que aprenda una lección de perdón, que supere el daño que ha recibido de Onésimo. Pero algo interesante, y no quiero dejarlo pasar, es el versículo 3. Ahorita vamos a ir allá con Onésimo. El versículo 3 de aquí de Filemón es que dice: gracia y paz por nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Dicen los teólogos que si Jesucristo no fuese Dios, esto sería una blasfemia. Si Jesucristo fuera un ángel, esto sería una blasfemia. Al poner al mismo nivel a Dios Padre con Jesucristo, dando gracia y paz. Solo quería mencionárselo para que usted lo sepa. Versículo 4 de Filemón. Sí estamos ahí, ¿verdad? Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Ya lo saludó, ya le dijo gracia y paz, ya saludó a su esposa, a su hijo, y ahora se va a meter al tema de la carta. Doy gracias a Dios, a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confrontados los corazones de los santos. Versículo 8. Aquí se la va a dejar caer la noticia. Por lo tanto, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Tal vez Onésimo cayó a la cárcel porque andaba de vagabundo, huyendo, haciendo quién sabe qué, y en la cárcel Pablo le presenta el evangelio y ahora Onésimo pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Ahora, escuche, no vamos a meternos a toda la carta el día de hoy, pero esto es solamente para darnos cuenta que vamos a ver. Pablo le está pidiendo a Filemón algo que
realmente yo lo analizo y yo digo, ¡ay! Eso está difícil. Piensa en alguien que te ha hecho algún daño fuerte. A lo mejor no tengas que buscar mucho, ¿no? A lo mejor dices, no, yo aquí lo traigo, todos los días viene conmigo. Que te escribieran y que te dijeran, te lo mando de regreso. Resulta que ahora es cristiano. Resulta que la próxima semana va a entrar por esa puerta y se va a sentar junto a ti. Yo. Le dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como me recibieras a mí. Eso está así de... Versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo, pero para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Dicen algunos comentarios que Onésimo debió haber sido, como esclavo que era, debió haber sido un buen siervo. Tal vez ayudaba a Pablo en algunos quehaceres, que no se dice, pero lo que sí dice es que quisiera retenerle con él, pero dice en lugar, dice, te lo voy a enviar. Versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Sabe qué quiere decir eso? Tú me debes más a mí. Híjole, Pablo le está... Esa es una historia increíble. Le pide que lea la carta a la iglesia. Le manda a saludar a la iglesia y pide que... Y ¿sabe por qué? Porque les va a enseñar una lección de perdón. Y entonces la iglesia va a poder ver si Filemón obedece o no obedece. Es una historia increíble. Filemón fue llevado a Cristo por Pablo y probablemente estuvo siendo enseñado por él algún tiempo. Y los años han pasado desde aquella conversión de Filemón. Y ahora su esclavo Onésimo, que había escapado, que tal vez le había extraído dinero o algo le había robado a su amo, ahora es regresado, ahora es mandado de regreso a él. El libro de Colosenses, capítulo 4, versículos 7 y 9 dice lo siguiente: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Este es uno de mis ancestros, amado hermano. Ha de ser mi tatarabuelo o algo así. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Ya ve, corre en las venas, corre en la familia esto. Dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y luego el versículo 9 dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, ¿os lo harán? Están a punto de llevar la carta. Están a punto de llevarles la carta. Nosotros ya la leímos, pero ellos iban a llevar la carta a Colosas. Iba a ir Tíquico, iba a ir Onésimo para quedarse ya con Filemón. Me puedo imaginar solamente la cara de Filemón al ver cuando llegue Onésimo y decir, ¿y este qué? Me puedo imaginar el sentimiento de decir, imagínate que entre a tu casa aquella persona que toque a tu puerta y que digas, ¿y ahora?
y que detrás de él venga alguien que diga, ¿sabes qué? Te mandan esta carta, te piden que lo perdones, y no nada más que lo perdones, sino que lo recibas como hermano, y si algo te debe, que se lo pongas a cuenta a aquel que tú le debes más a él, y que lo trates como tu hermano, y que lo trates bien, y que lo recibas en amor, y que ahora no es tu esclavo, que ahora es tu hermano. Ajá, difícil, ¿no? Difícil que la próxima semana entre por ahí, por esa puerta. Muchas veces me he preguntado, y Señor, ¿y si alguna vez entrara, qué voy a hacer? Porque todos tenemos una historia, ¿cierto? Porque ¿acaso usted cree que yo no? Sí, yo también tengo una historia que contar. Y me pongo a pensar, sí, pero si Dios me ha perdonado a mí, ¿yo por qué no habría de perdonar? Porque si nos sacaran cuentas, quién sabe quién quedaría de ver más, si él o yo. Por eso el énfasis, Efesios 4:32, ya vamos a terminar. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Termino con Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdona como has sido perdonado. Y esa es la historia de Filemón, que todavía tiene mucho que enseñarnos. Si Dios nos permite, la próxima semana continuaremos hablando de esto. Tenemos mucho que pensar, tenemos mucho que reflexionar. Así que demos gracias a nuestro Padre. Incline su rostro y oremos. Amado Señor, te doy tantas gracias porque en tu bondad, en tu gran amor y en tu gran paciencia, un día, al tenernos frente a ti, Señor, al cruzarte en nuestro camino, nos mostraste tu gran amor y tu paciencia, nos brindaste tu perdón y nos has salvado, Señor. La verdad es que nadie de los que estamos aquí, Señor, tiene nada de qué jactarse. Todos tenemos, Señor, una historia, todos tenemos, Señor, un antes y un después de Cristo. Por lo menos así debería de ser, Señor. Quiero pedirte humildemente que ayudes a mis hermanos en Cristo, que me ayudes a mí, Señor, a vivir una vida que refleje que Jesucristo es el Señor, el amo, el Rey de mi vida. Porque no pretendo, Señor, ser hipócrita, no quiero vivir una doble vida. No quiero, Señor, con los mismos labios con los que te alabo, te exalto y oro a ti pidiendo tu gracia y tu bondad, maldecir y juzgar y hablar mal de alguien, Señor, a quien no he podido perdonar. Ciertamente hay situaciones en la vida que se nos han presentado, que nos han pasado, que nos han lastimado, que nos han ofendido, pero al darnos cuenta, Señor, que el mayor ofendido de la historia de la humanidad ha sido tú y tú has perdonado, Señor, y nos mandas lo mismo, queremos decirte, ayúdanos, danos la capacidad, danos, Señor, el entendimiento, danos, Señor amado, lo que se necesita para hacerlo. Expónnos a la verdad de nuestra vida, Señor, expónnos a la verdad, Señor, de nuestra situación. De ti nadie se esconde, Señor, a ti nadie te engaña. Si en nuestra vida hay perdón, rencor, Señor, resentimiento contra alguna persona, algún hijo, alguna persona en especial, perdónanos. Primeramente, perdónanos porque hemos sido, Señor, rencorosos, hemos sido, Señor, retenedores de perdón. Ayúdanos y danos la fuerza, la voluntad, Señor, la capacidad que solamente puede venir de ti, quien eres Dios grande en perdón y en misericordia. Que ninguno de nosotros nos escondamos en la soberbia, en el orgullo de nuestro corazón al decir que tú perdonas porque eres Dios, pero que nosotros no podemos perdonar. Líbranos, Señor, de caer en tu disciplina, Señor. Ayúdanos.
a ser humildes, mansos, a ser misericordiosos y a vivir de esta forma. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús y te doy gracias, Señor.